88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Mauru kuthani ahimaranak qhichwanak wiñayan wiñayapataki hach atawantin suyun wiphalapap tañan hach atawantin suyun wiphalapap tañan Alin Puncha y hermanos, bienvenidos a un nuevo ciclo de Ñucanchis Cancunapa. ¿Qué tal, Turaicuna, Ñañaycunas, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras y todos aquellos que nos hacen el aguante en este semanario? Segunda semana de septiembre. Muy buenos días, Noelia, ¿cómo estás? Muy buen día, mañana a todos los oyentes que estamos acá iniciando estos 60 minutos de información con Radio Chasqui. Esto es Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes, compartiendo este día de martes 13, bueno, ahí para algunos creyentes, algunos escépticos, si se puede decir. Este martes 13, bueno, para nosotros no tiene ningún simbolismo. Este martes 13 con noticias bastante cargaditas, así que bueno, vamos a acomodarnos un poco, vamos a organizarnos y volvemos al aire. Hoy quien nos acompaña en la parte técnica, el señor Gustavo Ballesteros, en la parte de conducción, Noelia Alarcón, y quien les habla, Alejandro Mendoza. Son las 10:05. Temperatura 12 grados.
Humedad 36%. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Bueno, volvemos al aire nuevamente, 10 de la mañana, 7 minutos. Vamos a comenzar este informativo y obviamente, como veníamos charlando esta mañana con los hermanos que llegaban a los estudios, la verdad que el día está hermoso, pero las noticias por ahí no son las mejores, ¿no? En este sentido vamos a comenzar con las mejores noticias, sobre todo que involucran a nuestros pueblos y naciones y a nuestras huarmis. ¿Es así, no, Noé? Y está todo relacionado con respecto al trabajo y a los derechos que han conseguido las mujeres a través de los años y a través también de los siglos, porque muchas hermanas que han dejado la vida, una de nuestras hermanas de nuestro Consejo de Pueblos Originarios, Yancamaki, la negrita Estela Silos, también ha tenido su reconocimiento, por lo menos en lo que es en la gestión de este gobierno, ¿no? Bueno, sí, el diálogo de ayer de saberes para prevenir la violencia de género fue el encuentro de ayer que estuvo realizando en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada a las 17 horas, dirigido por la ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que encabezó ayer el encuentro de las mujeres indígenas de la Casa Rosada, donde se reconoció la trayectoria de las mismas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue el 5 de septiembre, ¿no? Vamos a poner música, tenemos ahí unos problemas técnicos. Gracias te doy, Pachamama. Bueno, ahí volvemos nuevamente al aire, tuvimos ahí un pequeño detalle en la parte técnica. Bueno, vamos a volver, ¿no?, con esta nota, la verdad, esta información que nos trae bastante orgullo y alegría, sobre todo relacionado, como lo decíamos anteriormente, a los derechos de nuestras huarmis. Así es, el día de ayer ayer 12 de septiembre, se estuvo realizando un encuentro, un acto en el Salón de los Pueblos Originarios en la Casa Rosada.
y bueno, ahí estuvieron varias mujeres, bueno, algunas mujeres con reconocidas por la trayectoria en la lucha indígena, ¿no? Así es. Y bueno, este acto estuvo dirigido o estuvo encolumnado por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Sí, justamente el reconocimiento se realizó durante el evento denominado Diálogos de Saberes para Prevenir la Violencia de Género, del cual participan mujeres de algunos de los 40 y nos quedamos cortos, ¿no? Más de 40 pueblos originarios que existen en la actualidad en nuestro país. Y bueno, como lo decíamos ahí, nuestra querida Apu, Estela Silos, tuvo su reconocimiento. Vamos a nombrar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son las hermanas que fueron reconocidas? Entre las mujeres que serán reconocidas, ¿sí? O que fueron reconocidas, se encuentran las consejeras indígenas Miriam Muñoz, del pueblo mapuche, María Ochoa, del pueblo Colla, Cristina Oribe, del pueblo guaraní. También recibieron mención Mamay Cantuta Quilla y Zulema Enríquez, del pueblo quechua, del Runasimi, ¿no? Periodistas y docentes actualmente a cargo de la Dirección de Diversidad y Prácticas Identitarias en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Doña Enriqueta Gastaleumendi, Verónica Azpiroz, Clemán, Antu Nahuen, Mara Colinao, María Estela Silos y Mariana Pérez, entre otras. Bueno, ahí nombrabas a nuestra Negri, llamada cariñosamente, ¿no? Todo el mundo la conoce como la Negri. Estela Silos, ella fue fundadora del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, y bueno, que ella partió al Janapacha en el 2015, ¿no? Y también su vida entregó a la defensa de los y las oprimidas y reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, como el territorio, tierra, los derechos de los niños, de las mujeres, y bueno, dirigentes de la CCC, espacio donde valorizó el aporte de los pueblos originarios a la lucha de los que menos tienen, ¿no? Y bueno, el día de ayer, la Negri, nuestra Apu, fue reconocida también dentro de este acto que se estuvo realizando en Casa Rosada, ¿no? El Día Internacional de las Mujeres Indígenas, diálogo de saberes para prevenir las violencias de género. El Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación reconoce a María Estela Silos por su experiencia y trayectoria en la prevención de las violencias por motivos de género y como guardiana de la cultura de su pueblo. Casa Rosada, 12 de septiembre del 2022. Bueno, ahí leíamos un poco de lo que era el comunicado oficial. También, obviamente teniendo en referencia que Estela, la Negrita Silos, ocupó varios espacios de militancia, entre ellos organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa y también como el partido, el PCR, ¿no? Así es. Así que bueno, hay una buena noticia para comenzar este martes 13, y después, bueno, ya se vienen estas noticias que por ahí ya han salido en varios portales, en varias redes sociales, y la verdad que cada vez preocupa más. Vamos a tener información también acerca de los docentes. Nuevamente es noticia el pueblo Tilquiza, la comunidad de Tilquiza. Y bueno, y ahí tenemos también lo que es los informes de lo que viene pasando a nivel del recorte en la discapacidad. Escuchamos algo de musiquita y volvemos nuevamente al aire.
Bueno, volvemos nuevamente al aire, 10 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hablar un poco lo que ha sucedido, ¿no?, en estos 3 días para el pueblo tilquiza, sobre todo cuando venían avanzando con las relaciones ahí con este terrateniente que la verdad que les impide el paso por su paso ancestral por las tierras de esta comunidad, ¿no? Justamente hablamos del 9, el viernes, se estuvo realizando un encuentro, ¿sí?, con un amplio respaldo de las instituciones para justamente destrabar esta situación, y habían avanzado un poco justamente, pero el domingo nuevamente vuelven a tener un mal gesto por parte de la gente esta del terrateniente Bersini, ¿no? Y el comunicado de Jujuy Urgente, nuevamente terrateniente Bersini impidió el paso al camino ancestral. Así que por esa situación, esta mañana se estuvo comunicando el hermano Néstor Jerez y nos estuvo contando, ¿no?, de esta situación, ¿no? Así es, también ellos nos hicieron llegar a toda la comunidad un comunicado, ¿no? ¿Te parece si lo leo al comunicado? Dale. Se estuvo circulando el día de ayer, urgente. La comunidad indígena tilquiza, intimada a ser despojada de su propio territorio, reconocido por la Ley 26.160, un nuevo acto discriminatorio y violatorio a los derechos constitucionales, de derechos humanos, Ley 26.160, y protocolo para los abordajes en conflictividad de las tierras en comunidades originarias. La comunidad indígena Tilquiza Pueblo Cloya, resolución Personería Jurídica 075/10, denuncia actos de despojo a través de intimación en el día de ayer, de la fecha del ayudante del fiscal doctor Iván Monaldi, por intervención y directivas del fiscal Alejandro Maldonado, del Ministerio Público de la acusación de la provincia de Jujuy, disposición que además avalaría la violación de la medida cautelar de la prohibición de innovar en expedientes 24-6580/2010 contra el terrateniente Daniel Bersini, quien intenta talar y sacar madera. La intimación omite reconocer que el lugar del conflicto es territorio comunitario reconocido por la Ley 26.160, como así también se hace notar que los integrantes de la comunidad realizaron desde el 15 de julio del corriente año múltiples denuncias registradas y acumulados en expedientes por el mismo motivo, sin respuesta del fiscal interviniente, ¿no? Y bueno, el portón con candado implica impedimento de paso y libre tránsito por los caminos ancestrales reconocidos por la Ley 26.160, en ingreso al territorio comunitario, camino ancestral reconocido. Bueno, ahí la escuela, ¿no?, de Tilquiza. Justamente lo que mencionaba, ¿no?, es el hermano Néstor Jerez nos ha mandado fotos y justamente se enmarca en lo que es la situación de este candado, ¿sí?, que separa el camino ancestral de lo que es supuestamente las tierras de este terrateniente, ¿no? Vamos a escuchar un poquito lo que es el audio, ¿no?, del hermano Jerez, que bueno, esta mañana Néstor nos ha mandado de manera urgente y para estar atentos ante cualquier situación. Escuchamos el audio. Basta de violación a nuestros derechos como comunidad indígena persistente ante nuevo impedimento de paso por único camino ancestral, violando todos los derechos constitucional, derecho humano y en la Ley 26.160, como un claro acto de despojo
por parte del terrateniente Daniel Bersini y su empleado Ariel Amaranto, por lo que la comunidad indígena Tilquisa se declara en asamblea permanente y consensúa en asamblea llevar adelante medida extrajudicial en defensa legítima del territorio. Basta de injusticia, exigimos a la jueza Ana María del Huerto Zapag que aplique urgente los derechos adquiridos por los pueblos indígenas y que el Estado ha reconocido a nivel nacional e internacional. Solicitamos acompañamiento y urgente intervención de organismos garantes de los derechos de los pueblos indígenas y de derecho humano ante la jueza Ana María del Huerto Zapag de la Cámara Civil y Comercial 2, vocalía 6. Bien, ahí escuchamos este audio cortito, la verdad, viene bastante dura la situación en el pueblo Tilquisa, la situación también del hermano Jerez, que llama, ¿no?, a convocarse a diferentes espacios, justamente en esta problemática que viene atravesando, hablando, y este consejo y la radio estuvieron haciendo hincapié en lo que se ha perdido en la ley 26.160, ¿sí?, con respecto a las posesiones de tierras y con la propiedad comunitaria, ¿no? Y bueno, la verdad que esto es para estar atentos. Ya está en público conocimiento las amenazas que ha recibido el hermano Néstor Jerez, hasta con armas de fuego, ¿no? Así es, amenazas de muerte ya que vienen de vieja data, ¿no? Ya tienen varias denuncias hechas los hermanos por amenaza de muerte, con armas de fuego, denuncias por discriminación y bueno, denuncias de que los van a hacer desaparecer, cosas terribles que vienen pasando los hermanos en su propio territorio, ¿no? Bueno, ahí teníamos empezando este martes 13. Tenemos varias noticias, pero la verdad que las noticias no son buenas. Escuchamos algo de música y volvemos nuevamente con algo de información. Son las 10:25. ¿Qué es lo que te estás creyendo? Si tu amor no vale Jujuy, Argentina. Transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa.
De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bueno, volvemos nuevamente al aire, 28 minutos de las 10 de la mañana. Lindo sol, linda jornada. Bueno, pero vamos a comenzar, antes de pasar a las noticias más crudas y más difíciles de este martes, por ahí a las noticias que se destacaron, ¿no? Hace varios días, no tanto, ¿no? Por lo menos la semana pasada. Justamente hablando de la incompatibilidad que existía entre el progresar y lo que era el potenciar trabajo. Justamente en la semana pasada ganaron las organizaciones, ganaron los espacios populares, ganaron las comunidades originarias, y justamente la Secretaría de Economía Social ha tomado debida intervención justamente para dar marcha atrás a lo que ha sido este caos, porque la verdad que aquellos que estudiaban y trabajaban la semana pasada se despertaron, se dieron con que habían dejado de cobrar el plan social, el potenciar trabajo, porque simplemente eran incompatibles dichas prestaciones, ¿no? Tanto el progresar y como lo que era la beca progresar. Justamente el Ministerio de Desarrollo dio marcha atrás y dijo que a partir de ahora van a volver a cobrar nuevamente estos dos beneficios, y aclaró que este mes que no se abonó, que es el mes de septiembre, va a ser retroactivo para el próximo mes. Una buena noticia, ¿no? Una buena noticia para todos los jóvenes estudiantes, porque fue terrible lo que les pasó, porque son estudiantes activos, ¿no? Son chicos que realmente están estudiando, y bueno, esto también los llevó a muchos renunciar a su beca progresar, pero bueno, ahora con esta compatibilidad se les va a volver a otorgar, ¿no?, la beca. Y lo bueno que van a cobrar un retroactivo, ¿no? Así que buena noticia ahí para no solamente los jóvenes. Sabemos que hay bastantes, sobre todo aquellos que tienen las becas originarias, que son personas mayores y que tienen la posibilidad de estudiar. Tuvieron esta problemática. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Vamos a hablar sobre el 9 de septiembre, ¿sí?, de 1947. Una multitud de mujeres se agolpó en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir a los legisladores la aprobación de la ley al sufragio femenino. Y justamente llegaban telegramas con un sinfín de remitentes diariamente a los despachos de los diputados y senadores nacionales de aquel entonces. Eran personas, organizaciones sociales y grupos partidarios que solicitaban la aprobación de la ley del voto femenino. ¿Qué me dice Noé? La verdad, mire, tantos años que ha pasado desde aquellos derechos que han podido conseguir, ¿no?, las mujeres, y que hoy también son reconocidas en espacios que por ahí no lo íbamos a pensar, pero que lo teníamos siempre presente en nuestra lucha, hablando sobre lo que era el reconocimiento a la lucha de las mujeres indígenas, ¿no? Bueno, sí, tantos espacios que nos costó, ¿no?, trabajarlo, pelearlo. Las mujeres siempre tuvimos eso de pelear cada uno de nuestros derechos, pelearlos, y bueno, conseguir paso a paso vamos consiguiendo ocupar muchos más espacios, ¿no? El 21 de agosto del 46 este proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, y para el 9 de septiembre de ese mismo año siguiente, o sea, en el 47, se haga propio, ¿no?, en la Cámara de Diputados, y luego de un maratónico debate, ¿sí?, en los días 23 de septiembre de 1948 se promulgó la ley 13.010, que está relacionada con el voto femenino.
Bueno, vamos a pasar, vamos vuelta a la página de Ñucanchis Cancunapa, vamos a empezar a hablar de los problemas que la verdad que preocupan y justamente relacionados en un contexto provincial, ¿no? Bueno, sí, el día de ayer el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, estuvo anunciando la reforma parcial de la constitución de la provincia de Jujuy, ¿no? Y bueno, ayer también estuvimos ahí escuchando un poco varios de los puntos que se estuvieron nombrando ayer en esta reforma que quiere lograr el gobernador en la provincia, ¿no? Bueno, justamente ahí el anuncio había sido, la verdad que algunos dicen que cayó de sorpresa y otros que ya estamos siguiendo, ¿no?, el contexto provincial y también nacional y el contexto obviamente político que tiene, que involucra a la provincia y a nación. La verdad que no nos sorprendió porque ya lo venía anunciando. Y la verdad que los espacios, por más de que hayan resaltado de que no iba a haber modificaciones en la Constitución Nacional, ayer fue la noticia y justamente el gobernador expresó sobre algunos puntos que va a modificar en esta Constitución provincial y nuevamente vuelven a ser vulnerados los derechos de, sobre todo, los sectores sociales y populares y de las comunidades originarias, ¿no, Noelia? Así es, uno de los derechos de la protesta, ¿no?, es que el gobernador de la provincia, bueno, en uno de los puntos también habló sobre la prohibición de los cortes de ruta, ¿no?, que es uno de los objetivos que tiene planteado este gobierno. Y uno, bueno, como decís vos, una violación a los derechos, ¿no? Justamente, ¿no? Hablamos de estas reformas que están con el título de institucionalizar la paz social, ¿no? En este sentido, propuso incorporar a la Carta Magna la prohibición del indulto para casos de corrupción y la prohibición de los cortes de ruta. Nuestro objetivo, dijo el señor gobernador, es consolidar los hitos, las transformaciones y los logros que pudimos implementar durante este periodo. Así que bueno, ahí también yo quería destacar, sí, justamente estábamos leyendo lo que era algunos enfoques relacionados a los tratados internacionales, ¿no? Propuso incorporación a la Constitución de nuevos derechos y garantías constitucionales y enumeró dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de los niños y niñas y adolescentes. Nuevos derechos ambientales y el deber del Estado y de la sociedad de combatir el cambio climático y la promoción de las energías renovables. ¿Qué me dice de esto, Noé? ¿Qué traerá sobre este parrafito, no? Bueno, sí, es bastante complejo, hay que analizarlo y hay que ver qué es lo que hay adentro de esto, ¿no? Esto obviamente es un baldazo de agua fría para todos los sectores, sobre todo los sectores del campo popular y obviamente de nuestro pueblo y naciones. Charlando ahí, ¿no?, fuera de aire, veíamos que acá, como dice, jerarquizar la Constitución y los tratados. La verdad que nosotros como pueblos y naciones indígenas en el 169, ¿no?, en este tratado internacional, que siempre hemos reivindicado, justamente hablábamos en el bloque anterior de las cuestiones de tierra y territorio. La verdad que nunca hemos podido avanzar, sobre todo no han sido reconocidos estos convenios internacionales, y acá habla, ¿no?, de la jerarquización. Después habla de los derechos de niños y niñas y adolescentes. La verdad ahí también nunca se ha podido avanzar en esa situación. Ahora yo digo, ¿no, Noé? Ahí donde hablaba de la promoción de energías renovables. ¿Qué me dice usted? Porque eso huele medio raro, ¿no? La verdad que es complicado, ¿no? Si no supiéramos de dónde viene y cuáles son los objetivos de este gobierno, por ahí uno capaz que
se pone a pensar, vamos para bien, ¿no? Pero conociendo las violaciones a los derechos de la madre tierra, de este gobierno, el pachamamismo que promueven, creo que estos, bueno, no lo analizo con buenos ojos, ¿no? Y justamente hablando de las energías renovables, hablando yo me imagino que está relacionado a lo que es Cauchari y todo lo que viene gestándose a través del litio, ¿no? Que el litio han descubierto el oro blanco, dicen, ¿no? Y justamente me parece que va apuntando hacia eso lo que se va a tratar, y apuntando nuevamente a endeudarse a empresas extranjeras, sobre todo a las empresas orientales, que vienen a extraer el litio, se lo llevan, y la verdad que no vemos nada, justamente con lo que viene pasando también en Cauchari, que ya la planta está funcionando, pero la energía no llega a la provincia, se vende, se exporta para el exterior. Sí, pasa con muchos de estas empresas, con muchos de este tipo de explotación. El pueblo, bueno, mano de obra un tiempo y después ya saqueo y listo, ¿no? Se borra, y ¿qué queda para el pueblo? Nada. Es raro porque muchos carteles, no sé, 280 escuelas construidas o algo así. Uno dice, ¿dónde están las escuelas? No sé. Y vos sabés que hablábamos ahí, charlando ahí y también algunos comentarios en redes sociales. Yo digo, ¿qué va a hacer? Porque justamente el tema de los cortes de ruta es el último camino, la última opción administrativa o burocrática que tienen algunos sectores para ser escuchados, ¿no? No solamente hablando de las organizaciones sociales, y también las gestas heroicas que han hecho nuestros pueblos y naciones, sobre todo en la Puni Quebrada. Cuando no son escuchados, cuando sus derechos son vulnerados, recurren, ¿no?, a la última opción, que es el corte de ruta, que la verdad que afecta un montón, ¿sí? Y se visibiliza hoy, teniendo en cuenta las redes sociales. Automáticamente estos cortes o estas situaciones, estos pedidos, llegan a todo el mundo, ¿no? Y justamente como él pinta que Jujuy es una provincia donde no hay problema, donde hay paz social, y yo por ahí no lo veo muy así, ¿no? Yo creo que esto también se va a analizar por parte de organizaciones sociales, por parte de comunidades, y obviamente esto va a traer mucha cola, y sobre todo estas noticias que salen ahí justo ya antes de las elecciones presidenciales del 2023, ¿no? Sí, tanto que habla de paz, pero ¿y por qué prohibir los cortes de ruta si supuestamente está todo impecable? No hay por qué cortar una ruta, ¿no es cierto? Y bueno, el mandatario provincial dijo que quiere ser candidato a presidente de los argentinos, ¿no? Así que bueno, ahí va uno de los temas de por qué anuncia esta reforma parcial de la Constitución, ¿no? Bueno, ahí también hablamos de los espacios educativos que figura por lo menos en los spots publicitarios, en esta campaña que ya ha comenzado hace varios días, hace varios meses. Y vos sabés que el otro día, pasando por Campo Verde, que ha sido un foco ahí de lucha social, sobre todo de los vecinos que viven alrededor, y la verdad que el colegio ese secundario, primero que no tiene techo, o sea, es un techo de chapa, ¿sí? Sabemos los problemas que vienen atravesando los chicos con respecto a los cambios climáticos, y sobre todo cuando hoy la provincia, sobre todo capital, tiene cuestiones de un clima bastante alto, ¿sí? Porque hace mucho calor, no es el Jujuy de antes donde era hermoso. Hoy tenemos temperaturas que superan a los 35 grados cuando llega la época de primavera y verano. Imagínate los chicos estudiando en un techo de chapa, ¿sí?
Segundo, los espacios reducidos, con lo que hoy demanda justamente aulas que tienen más de 20 chicos, justamente. Y otro de los problemas es que las instalaciones sanitarias, justamente, nos comentaban que están derivadas en un pozo ciego. No tienen derivación a lo que son el desagüe de cloacas. Terrible, terrible, ¿no? Y también el tema de los espacios recreativos del lugar. Yo escuché unos comentarios ahí también. También, ¿no? La falta de espacios para que los chicos puedan hacer sus actividades físicas, sus espacios recreativos, falta de techo en algunos lugares. Y bueno, es todo muy... la construcción es bastante precaria, digamos, ¿no? Es una escuela que necesita mucho más, ¿no? Bueno, ahí compartiendo las noticias, vamos a escuchar algo de música, hacemos un breve receso y volvemos con noticias que se involucran a nivel nacional. Vamos a estar conversando con alguien de la provincia para que nos cuente qué es lo que viene atravesando con el sector de los discapacitados. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular.
10 de la mañana, 48 minutos. Bueno, ya en estos minutos, unos minutos para terminar este informativo diario Ñucanchis Cancunapaj, acá por Radio Chasqui FM 88.7. Estamos en comunicación telefónica. Sí, vamos a hablar justamente con Ana Ascarante, sí, justamente por la problemática que viene pasando el sector de la discapacidad. Han habido noticias a nivel nacional y bueno, el superministro Massa ha dicho y ha comunicado que esto no es verdad, pero acá en la provincia y a Nación han repercutido situaciones donde la verdad han salido aquellos afectados con respecto a la discapacidad, y hoy tenemos comunicación con Ana que nos va a comentar de qué se trata esto y cómo vienen acá la situación en la provincia, ¿no? Hola Ana, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, Ana, comentanos un poco de lo que es estos recortes a nivel nacional, que no sean públicos o por lo menos sean los han menospreciado, por ahí si se puede decir, pero la verdad que afecta a un gran sector de la discapacidad, ¿no? Sí, así es. Más que nada, o sea, está mal dicho recorte a la discapacidad, ¿no? Acá hay una gran pelea entre lo público y lo privado, sobre todo en San Salvador del Jujuy. Las instituciones privadas, fundaciones, asociaciones, que trabajan como empresas, que tienen como objeto el servicio, digamos, hacia las personas con discapacidad de fonoaudiología, de fisiatría, etcétera, son empresas que deben hacerse cargo de sus empleados, como cualquier empresa que contrata a sus empleados. Nación subsidia a las empresas privadas como las obras sociales en el caso de hacer atenciones a personas con discapacidad. Ese subsidio no le otorga el derecho a Nación o al Estado de ser dueñas de las empresas privadas. Por lo tanto, las empresas privadas deben cubrir en tiempo y forma el pago a los prestadores. Acá los que mayor son afectados son los prestadores, porque convengamos que las obras sociales privadas han aumentado el costo de los afiliados, por dando cuenta de la inflación. Pero a nadie le han subido el sueldo ni tampoco han subido las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad. La persona con discapacidad recibe una pensión no contributiva de 27.000 pesos. Nada más. Y es, digamos, y no es compatible con ningún otro programa, o sea, ni con el Progresar, ni con ningún otro programa nacional. O sea, si uno llegara a adquirir cualquiera de otros programas o ser parte, se suspende la pensión. Claro. Tampoco puedes trabajar porque es incompatible. Una vez que empezás a trabajar, aunque tu trabajo sea precario, empezás como monotributista social y no te alcance para la canasta básica familiar, los mismos te suspenden la pensión. Entonces hay una cuestión de a ver, por un lado, estamos hablando de los costos que tenemos que cubrir, porque acá la mayoría de los prestadores son privados. Acuérdense que los hospitales públicos, o sea, es como que los consultorios externos fueron suspendidos o generalmente están 5 turnos por especialistas. Si tendríamos que hacer las personas con discapacidad en la provincia, que somos alrededor más de 5.000, digamos, en capital, ponele, ponente un número, porque en realidad no nos han incluido dentro de el último censo, entonces no podemos saber cuántas personas con discapacidad hay en las provincias. Yo puedo decir que realmente no podemos conseguir un turno en los hospitales, porque dan 5 turnos por especialistas. Y acuérdense las colas que hay que hacer en los hospitales públicos para poder acceder. Entonces se generan más entidades privadas. Entonces esa es la desventaja, digamos, la desigualdad que se crea en la sociedad, por lo cual, digamos, la gente con menos recursos no puede acceder a su tratamiento, a su medicamento, y queda fuera de sus derechos y fuera de la sociedad, digamos, queda aislada. Sobre todo la gente del interior, ¿no? Ana, vos sabés que, escuchándote, ¿no?,
Y yo creo que esta situación, ya por lo menos los que estamos viejitos, ya la vimos pasar, ¿no? Allá por los 90, donde se desarticuló la salud pública, empezó a desaparecer las prestaciones en hospitales, en espacios públicos, y surgieron estas famosas prestaciones privadas, ¿no? Donde después sabemos cómo terminó todo esto, ¿no? Claro, sobre todo ahora, lo que nosotros como personas o colectivo de la discapacidad, que en realidad a nosotros no nos gusta usar la palabra colectivo, porque creemos que, o sea, esa palabra nos excluye más que nos incluye, ¿no? En la sociedad. Como ciudadanos, digamos, con discapacidad, en realidad creemos que nos están poniendo en un lugar que no nos corresponde, que es el lugar de escudo de las empresas privadas que trabajan con discapacidad. ¿Por qué nos ponen como escudo? Porque no nos quieren prestar el servicio si el Estado no les aumenta el subsidio. Entonces nosotros, o sea, quedamos en el medio. Y los prestadores dicen, no podemos trabajar porque la inflación... Y hay una cuestión. Se puede también declarar como abandono de persona, se llevarían a un juicio muy grande, digamos así te lo digo, de frente, y es que nosotros no tuviésemos la caridad y la empatía de acompañarlos a los prestadores. Los prestadores son, como te nombré, las fundaciones, los fisioterapeutas que tienen consultorios privados, las obras sociales privadas, ¿no? Sí. Porque no nos pueden dejar sin servicio a los enfermos crónicos o a las personas con discapacidad, o a los crónicos discapacitantes, o a las enfermedades, o a las enfermedades, a las personas con enfermedades terminales. Entonces acá lo que vemos es que limitan el acceso a la salud o a nuestros tratamientos, y a su vez nos utilizan para aumentar los precios de los costos de las obras sociales. Bien. Y mucha gente queda fuera, porque hay gente que puede pagar y otras que no pueden pagar. El Incluir Salud, que tiene también, es un programa nacional para apoyo al Ministerio de Salud, no para hacerse cargo de todo el Ministerio de Salud, es un programa especial para las personas con discapacidad que no tienen obra social, que no tienen un trabajo firme, que pueden, que pudieron acceder a la pensión no contributiva, que se les cobra un mínimo, que tiene prestadores privados, pagados por nación para dar servicio. Como ahora resulta que ellos imponen un monto, y nación no puede cubrir el monto en su totalidad, y no tiene la obligación, digamos, en el sentido de que provincia, Ministerio de Salud tiene que aportar también para que funcionen esos prestadores. Nos quedamos, las personas con menos recursos, te repito, vuelven a quedar sin poder acceder a sus prestaciones. Sí. Entonces vemos cómo se hace mal uso, digamos, del dinero público en cuanto a los derechos que deben cubrir, digamos, para las personas más vulnerables, ¿no? No así con otros sectores y colectivos que resultan muy beneficiosos, digamos, ahora manejarlos para ciertos objetivos, digamos, electorales, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí están las personas con discapacidad invisibilizadas, descuidadas, aisladas, porque la mantienen en la casa, mientras menos se la vea, mejor, que lo roto, lo que no funciona, lo que no produce, que se pierda, que se muera. Ese es el significado que nosotros entendemos de esta situación. Entonces nosotros queremos que esas cuestiones se terminen. ¿Por qué? Porque es una cuestión de vida. Totalmente. Y abandono de personas, lo que ellos hacen cuando no dan el servicio. O sea, el tema del arreglo impositivo, económico, lo tienen que hacer ellos con los que los contratan. Cuando ellos firman un contrato, tienen claramente en el contrato que tienen hasta 60 días para recibir su pago. Ajá, pero en el contrato nunca dice, o sea, ese es el contrato de las privadas, ¿no? En cuanto a las privadas, tienen hasta 60 días para hacer su pago.
pero las privadas reciben en tiempo y forma el subsidio de nación. Por eso nosotros queremos diferenciar una cosa. Estamos de acuerdo con que todos los prestadores hagan sus reclamos, pero que no nos utilicen a nosotros, las personas que recibimos los servicios, como escudo, ni tampoco como nos conviertan, o sea, en personas cautivas de sus problemáticas para resolver sus problemas. Ana, sabemos que obviamente esta noticia ha tomado bastante importancia en la provincia y la semana pasada se autoconvocaron, ¿no?, diferentes sectores, sobre todo los afectados, en una caminata, una marcha, si se puede decir, por el casco céntrico. Comentanos cómo sigue esta movida, porque al parecer no hay marcha atrás, ¿no?, con respecto a los recortes. Con respecto a los recortes, no son recortes, sino que piden aumento en cuanto por los problemas de inflación. Las privadas están pidiendo aumento. En realidad, de nación viene en la misma proporción en cuanto a, digamos, a lo que tiene el compromiso de pagar. Pero acá en provincia, digamos, no se están haciendo cargo la provincia, el Estado provincial, de pagar a los prestadores. Existe lo mismo, ocurre en otras provincias, pero no son todas las provincias. ¿Por qué? Porque deben tener, los prestadores reciben montos, subsidios de nación, de provincia, de las obras sociales privadas, en el caso de las fundaciones, asociaciones, y de las personas que son afiliadas, o de las personas que van a recibir esas prestaciones. O sea, están súper subsidiadas. Ana. Están súper subsidiadas. Entonces no hay por qué cortarle el tratamiento a ninguna persona. Ese es el tema. Obviamente creo que sí es necesario que a las fundaciones, porque acá en Jujuy, digamos, las que más cubren el servicio son las entidades privadas. Sí. Porque pública hay muy poco. Sería muy bueno que se invierta en cuestiones, digamos, en lo público, se creen instituciones, digamos, para atender a las personas con discapacidad públicas, ¿no? Como se quiso hacer en la ciudad de Tilcara, donde presentamos un proyecto que fue aprobado a nivel nacional, junto con las madres, fue aprobado a nivel nacional, que era un centro de rehabilitación estatal para el NOA. Pero ¿qué pasó? No sé por qué razón, la plata no sabemos dónde fue para otras obras. Al final se hizo un anexo del hospital, no era esa la intención era tener un centro de rehabilitación exclusivo para personas con discapacidad, para el NOA Yungas. Pero bueno, es un anexo en el Tilcara y ya está. Ana, sería óptimo que... Sí, lo escucho, disculpe. Te hago una consulta. ¿Y de cuánto es el incremento? O sea, ¿cuánto se pasó a elevarse, por ejemplo, en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino una fisioterapia, que algunos lo necesitan de por vida. ¿Cuánto se sobrevaló en porcentaje? Mira, yo, te puedo hablar, te puedo hablar de mi situación, digamos, en particular. Te puedo hablar de la situación de cómo yo, soy observadora territorial, digamos, a decir, porque la vivo y mamá la vive también, la viven las personas que conozco, con las que trabajamos. Por ejemplo, a nosotros, cuando vamos a que nos atienda cualquier servicio, cualquier persona, digamos, o profesional dentro de la capital, pasamos con la obra social y a su vez tenemos que pagar 3.000 pesos, 4.000 pesos, digamos, para una atención normal, digamos, común, ¿no? Si tenemos, que recurrir a especializaciones, ¿entendés? Los costos ya son demasiado altos, no los podemos cubrir. Poner que aumenta un 30%, 40%, más o menos. Eso es lo que estamos pagando, digamos, en cuanto, te hablo de medicamentos que son muy específicos, para una patología, son muy específicos algunos medicamentos. Entonces, por ejemplo, un medicamento específico
Para la patología de huesos sale 60.000 pesos. Una persona que tiene un sueldo mínimo no lo puede pagar. Entonces necesita tener la obra social, apoyarse en la obra social, apoyarse en el Ministerio de Salud, apoyarse en hacer muchos trámites burocráticos para llegar a alcanzar eso. O sea, no es solo el costo del dinero, es el costo de la salud, es el costo del tiempo que demora en llegarte ese dinero y esa rehabilitación. ¿Entendés? Sí. Va mucho más allá, no va solamente en el tema económico para nosotros. No, nosotros justamente te preguntamos para tener una referencia, porque obviamente vos lo aclaraste y está relacionado con el abandono de personas, ¿no? Justamente aquellos prestadores de la provincia, o por lo menos el servicio de salud de la provincia, también tiene esa situación, ¿no? De que están pagando el aporte mensual, pero después uno cuando va a hacerse atender con algún especialista, está pagando por aparte, justamente como vos decías, 3.000 hasta 5.000 pesos. ¿Y dónde quedan los aportes que se hacen? La verdad es increíble cómo es el manoseo que vienen realizando con el sector, y justamente lo aclaraba Ana, ¿no? No es un recorte, sino que es un aumento que la verdad que ronda entre el 30 y el 40%, ¿no? Claro, así es. Y justamente lo que nosotros decimos, están en todo su derecho de reclamar, los prestadores, por supuesto, los acompañamos y que, pero que no nos carguen a nosotros y no nos pongan a nosotros en el medio, ¿entendés? Porque eso es inmoral ya directamente. Es inmoral, porque yo te voy a decir casos particulares. Cuando discutíamos esto en reuniones con madres que tienen hijos con discapacidad, me dice, ¿y qué querés que hagamos? Tenemos que salir porque si no, no le van a dar la atención a mi hijo de psicología, no le van a dar la fonoaudióloga no lo va a atender. O sea, directamente no los atienden. Claro. O sea, porque no salen a marchar a su favor, ¿entendés? No dejan de darnos la atención. Porque no les suben a ellos, nosotros tenemos que salir a marchar por ellos, que salimos a marchar por ellos, pero ellos no tienen consideración con nosotros de no descontinuarnos la atención. Claro. O sea, nosotros estamos de acuerdo, nosotros la acompañamos, pero que no nos descontinúen, o sea, no nos corten la atención, que no nos corten los remedios, que no nos corten la atención del fiscal, que nos tienen que dar de rehabilitación continua. Ese es el tema. Nosotros, hay situaciones donde una semana sin fisioterapia es gravísimo. Claro. Donde una semana sin fonoaudióloga es gravísimo. Y en los niños produce un retroceso muy grande, y en los ancianos también. En los ancianos pierden masa muscular y no pueden continuar caminando. Suponete, si vos salís de acá a tener una operación de cadera, una persona, y tiene que hacer fisioterapia 3 veces a la semana, continuamente, y de repente una semana no recibe la fisioterapia, pierde masa muscular y se viene abajo y ya no puede arrancar. Bien, te hago una consulta, Ana, buen día. El reclamo a la superintendencia, ¿tuvieron alguna respuesta? La superintendencia de salud de la provincia hace los reclamos correspondientes, pero, también tiene que ver con la parte jurídica, ¿no? Dentro de la provincia. La parte jurídica y judicial dentro de la provincia. ¿Cómo pone un límite a esa situación? O sea, también cuál es el límite de una obra social para cobrar a la gente, ¿no? O de los prestadores, ¿cuál es el límite? Porque, ¿viste cómo suben los precios en los supermercados porque suben en la nafta? Bueno, así no quieren subir también los prestadores los precios y no hay ningún límite. Bien. Y estamos hablando de que no alcanzamos la canasta básica. Claro. Ana, bueno, ahí estamos con el tiempo justo. Agradecemos tu participación y queremos remarcar que el espacio de la radio está abierto para las actividades que vengan realizando tanto los profesionales, como vos decías, con aquellos
que sufren, ¿no?, las diferentes patologías y que se ven afectados directamente por dejar de prestar estos servicios y por el alto incremento que tienen en pagar las consultas y sobre todo los medicamentos. Ana, te agradezco un montón y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, seguimos en contacto. Bueno, ahí pasamos un contacto telefónico, ¿no?, justamente con una de las afectadas en este gran problema de la discapacidad, ¿no?, Ana Azcarate. Sí, justamente ahí dialogábamos. Ya estamos ahí a minutitos de terminar, ¿no? Sí, no, solamente quería hacer una acotación, que son varias las obras sociales que están pasando por este tema, ¿no? Bueno, ya voy a ver si en esta semana puedo tener alguna comunicación con algunos trabajadores, choferes o familias de choferes que también tienen un serio problema con la obra social de la UTA, ¿no? ¡Wow! La UTA. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido Ñucanchi Cancunapa, de nosotros para ustedes. Agradecer a Gustavo Ballesteros, Noelia Alarcón, quien les habla, Alejandro Mendoza. Nos estamos viendo. Hasta la próxima, Tincuna Cama.